La abuela revela un terrible secreto familiar. Su hijo la drogó y abusó de ella por años. No hay palabras para describir el horror que sentí cuando escuché esa frase. Mi mundo, que había sido tan simple y ordenado, se desmoronó en un instante. Era solo una bibliotecaria en un pequeño pueblo, disfrutando de mis días rodeada de libros y de la calma que tanto amaba. Mis secretos eran los libros prestados, las historias escondidas entre las páginas. Pero ahora me encontraba atrapada en una narrativa que jamás imaginé. Recuerdo la tarde en que todo cambió. El aire olía a café y a viejas tapas de cuero, cuando doña Ana, mi abuela, me miró con ojos cargados de tristeza. La tristeza se convirtió en ira cuando, tras un silencio abrumador, me reveló la verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo. Su voz temblaba mientras narraba cómo, durante años, mi padre había manipulado su vida, convirtiéndola en su víctima. Yo, su única hija, había vivido admirando a un hombre que ahora entendía que era un monstruo. Me estallé de rabia, pero también de impotencia. ¿Por qué no me lo contó antes? Las palabras flotaban entre nosotras como sombras pesadas. Imágenes de mi infancia, recuerdos dorados, se torcieron, convirtiéndose en pesadillas. Yo había creído que la familia era un que mi padre era un héroe, pero ahora todo eso se desvanecía como un espejismo. El eco de su risa, esa que solía calmar mis miedos, se transformó en un grito desgarrador que retumbaba en mi cabeza. Una sensación de vértigo me envolví mientras empezaba a cuestionar todo. ¿Hubo más víctimas? ¿Cuántas vidas destruyó por su ambición y deseo? No tenía claro qué hacer con la verdad. Justificarlo, protegerlo o al menos silenciarlo parecieron opciones tentadoras. Afloró en mí una creciente necesidad de buscar justicia, no solo para mi abuela, sino para todas las mujeres que pudo haber lastimado. Pero había algo más. Algunas pruebas que comencé a investigar indicaban que la corrupción no solo involucraba a mi padre. Un mapa cada vez más oscuro se dibujaba ante mis ojos, y yo no sabía si estaba lista para descubrirlo. La culpa me aplastaba y el miedo se convertía en mi compañero. Cada hoja de un libro que hojeaba se sentía como un peso en mi pecho, recordándome que el silencio y la complicidad eran en su mayoría lo que había mantenido a flote la reputación de mi familia. ¿Estaría dispuesta a romper el ciclo del abuso y la oscuridad? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a quienes amaba, a pesar de lo que revelaría? Mientras esos pensamientos luchaban por encontrar su lugar en mi mente, me di cuenta de que debía decidir seguir callando o gritar la verdad. La tensión se palpaba en el aire, la presión se acumulaba en mi pecho y en un momento todo podría explotar. La línea entre el amor y el odio, entre proteger y confrontar, se volvía cada vez más delgada. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
La verdad, me oprimía el techo como si un elefante se hubiera instalado sobre mí. La decisión de hablar o callar se sentía como un tren descarrilando. Al final, había una línea que no podía cruzar en ese momento. Entonces, mientras trataba de organizar mis pensamientos, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Mis manos temblaban mientras respondí y una voz suave y profunda llegó al otro lado. Isabel, soy yo, Fabio. El nombre me atravesó como un rayo. Fabio, el amigo de la infancia de mi padre, aquel hombre de sonrisa encantadora y manera encantadora de hablar. Recuerdos de risas y juegos inexplicables llenaron mi mente. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz tratando de sonar firme. No tenía ganas de escuchar más mentiras. Necesito que me escuches. Hay cosas que debes saber sobre tu padre. Me sentí atrapada en una telaraña creada por mis propios recuerdos y las revelaciones de mi abuela. ¿Qué más hay? ¿No es suficiente con lo que ya me ha contado? Pero lo que dijo después me dejó helada. Tu padre no es quien crees. Lo que te dijo tu abuela es solo la punta del iceberg. Él estaba involucrado en algo mucho más grande. Un tipo de crimen organizado. Cuando se enteraron de que quería salir, se lo llevaron. La incredulidad me golpeó como una marea. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No puede ser verdad. Mi padre no puede ser un criminal. Isabel, debes creerme. Él había estado vendiendo información a personas cerradas. Y ahora que te habías acercado a la verdad, temían que hablaras. Se ha ocultado durante años y no es un héroe. Nunca lo fue. Mis piernas temblaban y solo por un segundo recordé lo que sentía cuando lo miraba, con adoración e inocencia. Cada abrazo, cada risa, cada consejo que me dio, ahora se transformaba. Se convertía en un eco de un monstruo. ¿Qué quieres de mí?, logré decir. La voz apenas un susurro. Quiero que vengas a ver. Hay cosas que debo mostrarte. Verdades que pueden cambiarlo todo. Antes de que pudiera responder, el teléfono se cortó. Miré la pantalla, aturdida. ¿Por qué pensaba en mis padres? Las memorias de días felices se volverían cenizas. ¿Podría ser posible que mi vida entera fuera un engaño? Tomé aire. Entonces, un golpe en la puerta sacudió mis pensamientos. Era mi abuelo, con un rostro pálido y ojos amplios. ¿Qué pasa?, preguntó, pero era como si hubiera perdido la voz. A lo lejos, un sonido atronador quebró el aire y el timbre de la puerta resonó otra vez. Isabel, hay gente aquí. Mis instintos gritaron. Volteé hacia el puerta y antes de comprender, un grupo de hombres entró y entre ellos estaba mi padre. Estaba más viejo, más arrugado, pero era indudablemente él. Su mirada era fría, inquietante. Isabel, debemos hablar. La traición llenó el aire. Las palabras se enredaron en mi garganta mientras mi mundo giraba. ¿Quién era realmente él? ¿Qué me había ocultado durante todos esos años? No puedes estar aquí, no puedes. No soportaba su presencia. La rabia me brotaba. Eres un monstruo. Mientras tanto, un segundo hombre retrocedió y desenfundó un arma. Es mejor que todos se calmen, dijo con una sonrisa siniestra. Nunca es tarde para hacer un trato, ¿verdad? Soportar el peso de todo lo que estaba sucediendo. Un grito desgarrador resonó. Alguien había hecho un movimiento y la puerta se cerró tras ellos, sumiendo todo en caos. Todo se volvió un mar de confusión y dolor. ¿Qué estaba pasando? La oscuridad acechaba en mis pensamientos y una simple decisión ya no era suficiente. Y mientras ese instante se extendía, supe que estaba a punto de ser arrastrada a una tormenta más allá de mi comprensión. La traición llenó el aire. Las palabras se enredaron en mi garganta mientras mi mundo giraba. No puedo
creer que estés aquí, murmuré. La rabia burbujeaba, un fuego interno que me consumía. Eres un monstruo. Justo cuando pensé que no podía empeorar, el hombre con el arma dio un paso al frente, desafiando cualquier esperanza de tranquilidad. Su sonrisa era nada menos que siniestra, como un depredador en la sombra. Es mejor que todo se calme, dijo con un tono que heló mi sangre. Mi instinto de huidiza automática trató de gritar, pero la voz quedó atrapada en pecho. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren de mí? La desesperación empezó a dominar. Sentía que el aire se volvía pesado, la carga de sus ojos en mí, peso que casi podía tocar. La imagen de Pad, mi héroe destronado, y la realidad que ahora se desmoronaba lentamente a mi alrededor. No estamos aquí para lastimarte, Isabel, dijo mi padre, con una calma que me hizo querer reír y llorar al mismo tiempo. Estás metida en algo que no comprendes. Todo lo que has escuchado es solo parte de un juego más grande. ¿Juego? ¿De qué hablas? La confusión se apoderaba de mí, mientras sus palabras giraban en mi mente como un torbellino. Entonces, un grito inesperado rompió el aire, y la figura de mi abuela se desplomó, llevada por el horror de la escena. Su rostro pálido como el papel, sin brillo en los ojos. Mientras su figura caía, algo dentro de mí no podía permitir que la perdiera. Corrí hacia ella. ¡Abuela, no! ¿Estás bien? Mi corazón palpitaba con fuerza. Por un segundo perdí la noción de todo lo demás. Estaba a su lado, mi mano en su hombro, mientras intentaba revivir esa conexión. Pero el frío se apoderaba de su cuerpo. ¡Quítate de ahí!, gritó el hombre armado, y mi cuerpo reaccionó instintivamente al peligro. El tiempo parecía ralentizarse, mientras miraba el arma levantarse. En un instante, el ruido sordo de un disparo resonó, y un grito desgarrador salió de mis labios. Fue entonces que vi a mi padre caer, su pecho atravesado por una sonoe. Al poco tiempo, un sonido de sirena se escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente. ¡Fuera de aquí! ¡Ahora!, ordenó el hombre armado, su rostro una máscara de pánico, y mientras comenzaba a retirarse, su última mirada me atravesó. No te olvides de esto, Isabel, no todo lo que has oído es cierto. Desconcertada, intenté entender la avalancha de información y dolor, los gritos, las sirenas, la vida retumbando en mis oídos. Mientras todo giraba, el reloj comprendí que no sabía quién estaba bien y quién estaba mal. Los secretos, las traiciones, todo se amalgamaba en un solo punto de quiebre, un hilo que podía deshacer toda mi existencia hasta ahora. ¿Qué me has hecho?, alcancé a susurrar mientras el suelo pareciera abrirse bajo mis pies. Pero no había respuestas, solo silencio, caos y esa horrible certeza de que una sombra se cernía sobre mi vida, lista para devorarlo todo. Mi abuela seguía en el suelo y yo no sabía si debía salvarla o correr, pero había algo más. En ese instante, la sombra del pasado comenzó a despejarse y vi visiones de un presente peligroso asomándose en cada rincón, revelando que la verdad era más oscura de lo que alguna vez había imaginado. A medida que el horror continuaba, recordé las palabras de Fabio. No todo lo que has oído es cierto. ¿Qué más estaba oculto? ¿Qué secretos y mentiras aún me quedaban por descubrir? Todo lo que sabía se tambaleaba en el borde del abismo, y el verdadero juego apenas comenzaba. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Mi mundo, que había comenzado a desmoronarse, quedó aún más frágil con la caída de mi padre. El silencio espeso y aterrador siguió al disparo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Me quedé paralizado, mirando a mi padre, ese hombre que había sido una figura intocable en mi vida. Ahora allí estaba él, en el suelo, la vida desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. El horror
y la incredulidad se entrelazaron en mi pecho, un nudo imposible de arrodillándome a su lado. La tormenta en mi interior crecía. ¿Por qué estaba pasando esto? La figura del hombre armado se acercó y sentí el terror apoderándose de mí, atrapándome como en una trampa mortal. «¡No se acerque a ella!», ladré, sin aliento, mi cuerpo temblando. Mi mente hacía malabares con recuerdos de risas y abrazos, todos convertidos en cenizas. La verdad era un fuego que consumía todo lo que conocía, pero algo más surgió entre los gritos y el caos. Mientras intentaba revivir a mi abuela, un flash de memoria brilló, uno que había olvidado, un secreto que mi madre me había susurrado en momentos de extrema confianza. Aquella noche fría y solitaria en el sofá. «Mi amor, nunca te olvides de que no todo es lo que parece». La advertencia resonó en mi mente. ¿Por qué mi madre había dicho ese justo cuando mis pensamientos intentaban sumar los pedazos? Comprendí que las piezas estaban todas incompletas. Algo en mi interior me grita que este no era solo un acto de violencia. Había algo más, algo oscuro que se tejía entre todos nosotros. En un instante decisivo, un ruido rompió la confusión. La ventana estalló. Unos segundos después, un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación, traicionando cualquier supuesto refugio que pensaba tener. Eran sombras, figuras conocidas y desconocidas, pero sus rostros estaban envueltos en el mismo aire de desconfianza y pavor. «Es una trampa», grité, pero mis palabras se perdieron en el griterío. En medio de las amenazas, vi a Fabio en la esquina. Su mirada, antes confiada, ahora era un reflejo de angustia. «Isabel, corre», ordenó, pero una voz que conocía bien, resonó entre el desorden. «Espera», era mi padre, arrastrándose, su mirada distante y dolorosa. «No es lo que piensas». La confusión se convirtió en angustia. Fue entonces que el hombre que había disparado se giró hacia su sonrisa, ahora amenazante. «La verdad es que tu padre no es el único monstruo aquí», dijo, dejando caer un pequeño dispositivo al suelo. En un instante, todo se iluminó con una luz brillante y estruendosa. Sin pensar, cubrí mis ojos. Cuando la luz se disipó, lo que vi me dejó helada. Fabio estaba frente a mí, pero no estaba solo. Una mujer perfecta para encajar en el marco de este horror estaba a su lado. Era completamente familiar, el rostro de mi madre, pero algo en su expresión era aterrador. «¿Qué está pasando aquí?», grité, asfixiada por el miedo y la confusión. Mamá me negaba a aceptar lo que veía, pero la verdad era palpable. Cada palabra era como un eco distante. «No todo es lo que parece». Y en medio del caos comprendí que la traición no venía solo de mis recuerdos, sino de los lazos de sangre que una vez pensé eran inviolables. La realidad comenzó a desmoronarse. Todo estaba enredado en un juego que ni siquiera estaba lista para entender. Las sirenas resonaban afuera, señales de que el tiempo se agotaba. Miré a Bad que el Fu estaba despertando nuevamente. «¡Esta es su culpa!», grité a Fabi y a mi madre. «Quiero respuestas». La verdad burbujeaba en mi interior, amenazando con estallar la superficie. Solo quería salir de este horror. Las conexiones entre todos nosotros empezaban a desenredarse, pero el dolor y la mentira se extendían como un veneno. Todo lo que conocí ahora parecía una sutil fachada. Con un grito ahogado, supe que nada jamás volvería a ser igual. Ahí estaba, a un paso de descubrir la verdad. Con cada latido
La pregunta retumbaba en hasta dónde había llegado la mentira para que cada uno de nosotros estuviera atrapado en esta telaraña mortal. No había solo un oscuro abismo, esperando que descubriéramos el secreto que unía a todos, que otra vez se escondía detrás de las sombras. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Mi mundo, que había comenzado a desmoronarse, quedó aún más frágil con la caída. El silencio espeso y aterrador siguió al disparo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Me quedé paralizada mirando a mi padre, ese hombre que había sido una figura intocable en mi vida. Ahora allí estaba él, en el suelo, la vida desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. El horror y la incredulidad se entrelazaron en mi pecho, un nudo imposible de deshacer. ¡Abuela!, grité, arrodillándome a su lado. La angustia apretaba mi garganta. No podía permitir que la perdiera. Mis recuerdos de infancia se desvanecían y el hombre del arma se acercaba, una sombra amenazante en medio del caos. «¡No te acerques a ella!», ladré, mi voz temblando de miedo. La verdad se sentía como un fuego ardiendo en mi interior. Mi padre estaba en el suelo, su mirada vacía. «¡Isabel!». «No», murmuró, como si intentara recuperar algún tipo de control, pero cada palabra que decía era una estocada más en mi corazón. Esa imagen de él, mi héroe, ahora destruida, se desvanecía. El hombre armado miraba. Su risa era fría, como un depredador. «Esto se ha vuelto más complicado de lo que pensábamos», dijo. Su mirada se desvió hacia la ventana y en un instante el horror se amplificó. Un grupo de hombres adentró la habitación como sombras salón. Eran más de lo que había anticipado. Sus rostros estaban ocultos, pero la amenaza era palpable. «¡Es una trampa!», grité, pero el ruido de la confusión ahogó mi voz. En ese momento vi a Fabio en la esquina. Su mirada era de desesperación. «¡Isabel! ¡Corre!», gritó, pero su advertencia se perdió entre el estruendo. Y entonces lo vi, mi madre. Ahí estaba, emergiendo entre la multitud como un espectro del pasado. «¿Mamá?», susurré, el horror helándome la sangre. Su rostro estaba demacrado y el aprecio que había sentido por ella se tornó en desconcierto, pero el caos no entendía de sentimientos. «Isabel, tenemos que irnos ahora», dijo, tirando de mi brazo con fuerza, pero no podía mover. «¡Detente!», grité, mientras los hombres se movían. Una de las sombras, más fuerte, tomó control de la situación. «¿Dónde está el dispositivo? Sabes que necesitas entregarlo». En ese instante el caos se volvió palpable. Todo lo que conocía comenzó a derrumbarse. «No sé de qué hablas», murmuré, sintiendo que el miedo me consumía. «¿Qué dispositivo?». El hombre armado apretó su agarre sobre mí y sonrió de manera siniestra. «Tienes un papel que Isabel, eres más importante en esto de lo que crees». Y en ese momento un grito desgarrador resonó. Era mi abuela, intentando levantarse, su voz quebrada y llena de angustia. «Isabel, no confíes en ellos», gritó. Mi corazón se detuvo. Su advertencia hizo eco pero la confusión reinaba. Cada pieza del rompecabezas que pensaba entender se desvanecía. «¿Qué está pasando?». Mis palabras eran un susurro ahogado. Fabio y mi madre se miraron y en su mirada vi algo más que vi traición. «Solo confía en nosotros, Isabel», dijo mi madre. Pero pánico no me dejaba escuchar. El hombre con el arma levantó su voz y como si fuera un comando, el ambiente se heló. «No es solo su padre. Todos están involucrados en algo más grande. La verdad está más cerca de ti de lo que piensas». ¿Qué había dicho? Las palabras parecían una bola de nieve, acumulando más y más, transformándose en un monstruo que podía devorarme. Sin tiempo, algo se rompió cerca. Un disparo sonó y el caos estalló a mi alrededor. Mi cuerpo se desplomó al suelo. Mi mente se detuvo. Era Fabio. La incredulidad me invadió. «¡No! ¡No puede ser!», grité. Y de repente, todos los rostros giraron hacia mí. Las sombras
figuras que representaban mis seres queridos se convirtieron en figuras aterradoras. Todo lo que creía estaba siendo arrancado de mis manos. Con un grito corrí. El pánico me consumía, pero incluso mientras corría, la pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Qué dispositivo estaban buscando? ¿Qué tan profundo estaba enterrado el secreto? La verdad se escapó entre mis dedos. El al de esto apenas comenzaba a dibujarse. Ya estaba atrapada en un laberinto de traiciones, secretos y cómplices inesperados. El horror apenas empezaba. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Mi mundo, que había comenzado a desmoronarse, se volvió aún más frágil con la caída de mi padre. El silencio, espeso y aterrador, siguió al disparo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Me quedé paralizada, mirando a mi padre, ese hombre que había sido una figura intocable en mi vida. Ahora, allí estaba él, en el suelo, la vida desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. El horror y la incredulidad se entrelazaron en mi pecho, un nudo imposible de deshacer. ¡Abuela!, grité, arrodillándome a su lado. La angustia apretaba mi garganta. No podía permitir que la perdiera. Mis recuerdos de infancia se desvanecían y el hombre del arma se acercaba, una sombra amenazante en medio del caos. No te acerques a él, ladré, mi voz temblando. La verdad se sentía como un fuego ardiendo entre. Mi padre estaba en el suelo, su mirada vacía. Isabel no, murmuró, como si intentara recuperar algún tipo de control, pero cada palabra que decía era una estocada más en mi corazón. Esa imagen de mi héroe, ahora destruida, se desvanecía. El hombre armado miraba. Su risa era fría, como un depredador. Esto se ha vuelto más complicado de lo que pensábamos, dijo. Su mirada se desvió hacia la ventana y en un instante el horror se amplificó. Un grupo de hombres adentró la habitación, como sombras salón. Eran más de lo que había anticipado. Sus rostros estaban ocultos, pero la amenaza era palpable. Es una trampa, grité, pero el ruido de la confusión ahogó mi voz. En ese momento vi a Fabio en la esquina. Su mirada era de desesperación. ¡Isabel, corre!, gritó, pero su advertencia se perdió entre el estruendo. Y entonces lo vi. Mi madre, ahí estaba, emergiendo entre la multitud como un espectro del pasado. «Mamá», susurré, el horror helándome la sangre. Su rostro estaba demacrado y el aprecio que había sentido por ella se tornó en desconcierto, pero el caos no entendía de sentimientos. «Isabel, tenemos que irnos ahora», dijo, tirando de mi brazo con fuerza, pero no podía moverme. «Detente», grité, mientras los hombres se movían. Una de las sombras, más fuerte, tomó control de la situación. «¿Dónde está el dispositivo? Sabes que necesitas entregarlo». En ese instante, el caos se volvió palpable. Todo lo que conocía comenzó a derrumbarse. No sé qué hagas, juré, sintiendo que el miedo me consumía. ¿Qué dispositivo? El hombre armado apretó su agarre sobre mí y sonrió de manera siniestra. Tienes un papel que jugar, Isabel. Eres más importante en esto de lo que crees. Y en ese momento, un grito desgarrador resonó. Era mi abuela, intentando levantarse, su voz quebrada, llena de angustia. «Isabel, no confíes en ellos», gritó. Mi corazón se detuvo. Su advertencia hizo eco en mí, pero la confusión reinaba. Cada pieza del rompecabezas que pensaba entender se desvanecía. «¿Qué está pasando?». Mis palabras eran un susurro ahogado. Fabio y mi madre se miraron y en su mirada vi algo más que miedo. Vi traición. «Solo confía en nosotros, Isabel», dijo mi madre, pero el pánico no me dejaba escuchar. El hombre con el arma levantó su voz y, como si fuera un comando, el ambiente se heló. No es solo su padre, todos están involucrados en algo más grande. La verdad está más cerca de ti de lo que piensas. ¿Qué había dicho? Las palabras parecían una bola de nieve, acumulando más y más.
transformándose en un monstruo que podía devorar. ¡No! ¡No puede ser!, grité, y de repente todos los rostros giraron hacia mí. Las sombras que representaban mis seres queridos se convirtieron en figuras aterradoras. Todo lo que creía estaba siendo arrancado de mis manos. Con un grito corrí. El pánico profundo estaba enterrado el secreto. La verdad se escabullía entre mis dedos. El final de esto apenas comenzaba a dibujarse y ya estaba atrapada en un laberinto de traiciones, secretos y cómplices inesperados. El horror apenas empezaba. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Mi mundo, que había comenzado a desmoronarse, se volvió aún más frágil con la caída de mi padre. El silencio, espeso y aterrador, siguió al disparo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Me quedé paralizada, mirando a mi padre, ese hombre que había sido una figura intocable en mi vida. Ahora allí estaba él, en el suelo, la vida desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. El horror y la incredulidad se entrelazaron en mi pecho, un nudo imposible de deshacer. «Abuela», grité, arrodillándome a su lado. La angustia apretaba mi garganta. No podía permitir que la perdiera. Mis recuerdos de infancia se desvanecían y el hombre del arma se acercaba, una sombra amenazante en medio del caos. «¡No te acerques a ella!», ladré, mi voz temblando en miedo. Mi padre estaba en el suelo, su mirada vacía. «¡Isabel, no!», murmuró, como si intentara recuperar algún tipo de control, pero cada palabra que decía era una estocada más en mi corazón. Esa imagen de él, mi héroe, ahora destruida, se desvanecía. El hombre armado miraba. Su risa era fría, como un depredador. «Esto se ha vuelto más complicado de lo que pensábamos», dijo. Su mirada se desvió hacia la ventana y en un instante el horror se amplificó. Un grupo de hombres adentró la habitación como sombra salón. Eran más de lo que había anticipado. Sus rostros estaban ocultos, pero la amenaza era palpable. «¡Es una trampa!», grité, pero el ruido de la confusión ahogó mi voz. En ese momento vi a Fabio en la esquina. Su mirada era de desesperación. «¡Isabel, corre!», gritó, pero su advertencia se perdió entre el estruendo. Y entonces lo vi. Mi madre ahí estaba, emergiendo entre la multitud como un espectro del pasado. «Mamá», susurré, el horror helándome la sangre. Su rostro estaba demacrado y el aprecio que había sentido por ella se tornó en desconcierto. Pero el caos no entendía de sentimientos. «Isabel, tenemos que irnos ahora», dijo, tirando de mi brazo con fuerza, pero no podía moverme. «¡Detente!», grité mientras los hombres se movían. Una de las sombras, más fuerte, tomó control de la situación. «¿Dónde está el dispositivo? Sabes que necesitas entregarlo». En ese instante, el caos se volvió palpable. Todo lo que conocía comenzó a derrumbarse. «No sé de qué hablas», murmuré, sintiendo que el miedo me consumía. «¿Qué dispositivo?». El hombre armado apretó su agarre sobre mí y sonrió de manera siniestra. «Tienes un papel que jugar, Isabel. Eres más importante en esto de lo que crees». Y en ese momento un grito desgarrador resonó. Era mi abuela, intentando levantarse, su voz quebrada y llena de angustia. «Isabel, no confíes en ellos», gritó. Mi corazón se detuvo. Su advertencia hizo eco en mí, pero la confusión reinaba. Cada pieza del rompecabezas que pensaba entender se desvanecía. «¿Qué está pasando?». Mis palabras eran un susurro ahogado. Fabio y mi madre
madre se miraron, y en su mirada vi algo más que miedo. Vi traición, dijo mi madre, pero el pánico no me dejaba escuchar. El hombre con el arma levantó su voz, y como si fuera un comando, el ambiente no es solo su padre. Todos están involucrados en algo más grande. La verdad está más cerca de ti de lo que piensas. ¿Qué había dicho? Las palabras parecían una bola de nieve, acumulando más y más, transformándose en un monstruo que podía devorarme. Sin tiempo, algo se rompió cerca. Un disparo sonó y el caos estalló a mi alrededor. Un cuerpo se desplomó al suelo. Mi mente se detuvo. Era Fabio. La incredulidad me invadió. ¡No! ¡No puede ser!, grité. De repente, todos los rostros giraron hacia mí. Las sombras que representaban mis seres queridos se convirtieron en figuras aterradoras. Todo lo que creía estaba siendo arrancado de mis manos. Con un grito, corrí. El pánico me consumía, pero incluso mientras corría, la pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Qué dispositivo estaban buscando? ¿Qué tan profundo estaba enterrado el secreto? La verdad se escabullía entre mis dedos. El de esto apenas comenzaba a dibujarse y ya estaba atrapada en un laberinto de traiciones, secretos y cómplices inesperados. El horror apenas empezaba. Fue entonces cuando el sonido de pasos se intensificó. Una figura emergió entre el caos. Alguien que no había visto antes. Con una chaqueta de cuero negra. Se movía con una seguridad aterradora. ¡Basta!, gritó, y todos se detuvieron, como si el tiempo se hubiera congelado. Era como si esa persona tuviera un poder inexplicable sobre la sala. ¿Quién eres tú?, me atreví a preguntar. El miedo revertido por una chispa de curiosidad. La figura levantó una mano y sin perder la compostura se dirigió a mí. Soy el que ha estado observando y que sabe más de tu familia de lo que imaginas. La verdad se dibujó en su rostro, la crueldad bailando en sus ojos. Isabel, tu padre no solo estaba involucrado en un crimen organizado, él era el líder. Todo esto es un juego para recuperar un tesoro robado que pertenece a nuestra familia. Sus palabras me golpearon como una ola. Mi cabeza giró. ¿Familia? ¿Mía? ¿Qué estás diciendo? Mi padre no era un criminal. Vas a tener que aprender, Isabel. Tu vida entera ha sido una mentira y ahora el tiempo se agota. Este juego apenas ha comenzado. Mis piernas temblaban. Todo lo que creía saber estaba desplomándose a mi alrededor. Un tesoro robado, un líder del crimen. ¿Dónde quedaba la familia que conocía? Por favor. Mis palabras eran apenas un susurro. Y justo cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor, sentí un disparo de energía. ¿Había algo más que estaba oculto? No salgas de este lugar hasta que sepas la verdad sobre tu madre. Hay secretos que ni ella misma conoce, me advirtió mientras la confusión giraba dentro de mí. No, no puede ser, murmuré, el horror empujándome hacia un abismo del que no sabía si podría volver. La revelación retumbante, y aún así no tenía respuestas. ¿Quién era realmente el enemigo? La habitación se llenó de murmullos y miedo. Nadie sabía en quién, y en medio de esa confusión me di cuenta de que estaba atrapada en una red de mentiras mucho más profunda de lo que había. La verdadera historia apenas comenzaba y yo era la que debía decidir en qué lado quedarme. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Mi mundo, que había comenzado a desmoronarse, se volvió aún más frágil con la caída de mi padre. El silencio, espeso y aterrador, siguió al disparo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Me quedé paralizada, mirando a mi padre, ese hombre que había sido una figura intocable en mi vida. Ahora, allí estaba él, en el suelo, la vida desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. El horror y la incredulidad se entrelazaron en el pecho, un nudo imposible
imposible de deshacer. Abuela, grité, arrodillándome a su lado. La angustia apretaba mi garganta. No podía permitir que la perdiera. Mis recuerdos de infancia se desvanecían y el hombre del arma se acercaba, una sombra amenazante en medio del caos. No te acerques a ella, ladré, mi voz temblando. La verdad se sentía como un fuego ardiendo en mi interior. Mi padre estaba en el suelo, su mirada vacía. Isabel, no, murmuró, como si intentara recuperar algún tipo de control, pero cada palabra que decía era una estocada más en mi corazón. Esa imagen de él, mi héroe, ahora destruida, se desvanecía. El hombre armado miraba, su risa era fría, como un depredador. Esto se ha vuelto más complicado de lo que pensábamos, dijo. Su mirada se desvió hacia la ventana y en un instante el horror se amplificó. Un grupo de hombres adentró la habitación como sombras en la pena. Eran más de lo que había anticipado. Sus rostros estaban ocultos, pero la amenaza era palpable. «Es una trampa», grité, pero el ruido de la confusión ahogó mi voz. En ese momento vi a Fabio en la esquina. Su mirada era de desesperación. «Isabel, corre», gritó, pero su advertencia se perdió entre el estruendo. Y entonces lo vi mal. Ahí estaba. Sentimientos. «Isabel, tenemos que irnos ahora», dijo, tirando de mi brazo con fuerza. No podía moverme. «¡Detente!», grité mientras los hombres se movían. Una de las sombras, más fuerte, tomó control de la situación. «¿Dónde está el dispositivo? Sabes que necesitas entregarlo». En ese instante, el caos se volvió palpable. Todo lo que conocía comenzó a derrumbarse. «No sé de qué hablas», murmuré, sintiendo que el miedo me consume. «¿Qué dispositivo?». Hombre armado apretó su agarre sobre mí y sonrió de manera siniestra. «Tienes un papel que jugar, Isabel. Eres más importante en crees». Y en ese momento, un grito desgarrador resonó. Era mi abuela, intentando levantarse, su voz quebrada y llena de angustia. «Isabel, no confíes en ellos», gritó. Mi corazón se detuvo. Su advertencia hizo eco en mí. Confusión reinaba. Cada pieza del rompecabezas que pensaba entender se desvanecía. «¿Qué está pasando?». Mis palabras eran un susurro ahogado. Fabio y mi madre se miraron, y en su mirada vi algo más que miedo. Vi traición. «Solo confía en nosotros, Isabel», dijo mi madre, pero el pánico no me dejaba escuchar. El hombre con el arma levantó su voz y como si fuera un comando, el ambiente se heló. No es solo su padre. Todos están involucrados en algo más grande. La verdad está más cerca de ti de lo que piensas. ¿Qué había dicho? Las palabras parecían una bola de nieve, acumulando más y más, transformándose en un monstruo que podía devorarme. Sin tiempo, algo se rompió cerca, un disparo sonó y el caos estalló a mi alrededor. Un cuerpo se desplomó al suelo. Mi mente se detuvo. Era Fabio. La incredulidad me invadió. «¡No! ¡No puede ser!», grité. Y de repente, todos los rostros giraron hacia mí. Las sombras que representaban mis seres queridos se convirtieron en figuras aterradoras. Todo lo que creía estaba siendo arrancado de mis manos. Con un grito, corrí. El pánico me consumía. Pero incluso mientras corría, la pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Qué dispositivo estaban buscando? ¿Qué tan profundo estaba enterrado el secreto? La verdad se escabullía entre mis dedos. El final de esto apenas comenzaba a dibujarse. Ya estaba atrapada en un laberinto de traiciones, secretos y cómplices inesperados. El horror apenas empezaba. Fue entonces cuando el sonido de pasos se intensificó. Una figura emergió entre el caos. Alguien que no había visto antes.
alto, con una chaqueta de cuero negra, se movía con una seguridad aterradora. ¡Basta!, gritó, y todos se detuvieron, como si el tiempo se hubiera congelado. Era como si esa persona tuviera un poder inexplicable sobre la sal. ¿Quién eres tú?, me atreví a preguntar, el miedo revertido por una chispa de curiosidad. La figura levantó una mano y, sin perder la compostura, se dirigió a: soy el que ha estado observando y que sabe más de tu familia de lo que imaginas. La verdad se dibujó en su rostro, la crueldad bailando en sus ojos. Isabel, tu padre no solo estaba involucrado en un crimen organizado, él era esto es un juego para recuperar un tesoro robado que pertenece a nuestra familia. Sus palabras me golpearon como una ola. Mi cabeza giró. ¿Familia? ¿Mía? ¿Qué estás diciendo? Mi padre no era un criminal. Vas a tener que aprender, Isabel. Tu vida entera ha sido una mentira. Y ahora el tiempo se agota. Este juego apenas ha comenzado. Mis piernas temblaban. Todo lo que creía saber estaba desplomándose a mi alrededor. ¿Un tesoro robado? ¿Un líder del crimen? ¿Dónde quedaba la familia que conocía? Por favor, mis palabras eran un murmullo, apenas un susurro. Y justo cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor, sentí un disparo de energía. La figura enfrente de mí sonrió, y lo peor es que tus verdaderos enemigos están más cerca de lo que crees. No es solo el legado de tu padre. Tu madre tiene un pasado que es aún más oscuro. Confundí. Traté de absorber sus palabras. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que pudiera digerir lo que decía, un ruido interrumpió mis pensamientos. La puerta se estrelló contra la pared y otro grupo de hombres irrumpió en la habitación. Nunca había visto a un grupo así. Se movían en perfecta sincronía, como si fueran una sola unidad. De repente, una de las sombras se dirigió a mí, y algo en su rostro despertó un recuerdo de otro tiempo. Era como si conociera a esa persona. Aarón, el amigo de la infancia que creía haber dejado atrás, estaba ahí, y su mirada me decía más de lo que quisiera aceptar. Isabel, tenemos que irnos. Es una trampa, y nadie aquí es quien dice ser. La confusión se disparó como flechas ardientes. ¿Qué estaba sucediendo? Las realidades se confluyeron, y justo cuando creía tener un control, el suelo bajo mis pies se desestabilizó. Luego vino la revelación chocante. Aarón no era solo un amigo, era un agente encubierto. La traición se cernía sobre mí como una sombra oscura. Tu madre ha estado trabajando con ellos todo este tiempo, dijo Aarón. Su voz era dura. Y ellos no se detendrán hasta obtener lo que buscan. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Todo se volvió psicológico. El sentido de confianza que había tenido en aquellos a mi alrededor se desvanecía. ¿Qué más estaba oculto en esta telaraña terrorífica? ¿Quién era realmente mi madre? ¿Cuál era el verdadero papel que debía jugar en todo esto? Las sombras se movían a mí y ya no sabía en quién podía confiar. La historia giraba y yo estaba atrapada en esta vorágine de mentiras y secretos. Con cada revelación, la atmósfera se tornaba más espesa y el abismo se acercaba. Esto acababa de comenzar. Las verdades ocultas apenas asomaban su rostro y el tiempo se agotaba. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Mi mundo, que había comenzado a desmoronarse, se volvió aún más frágil con la caída de mi padre. El silencio, espeso y aterrador, siguió al disparo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Me quedé paralizada mirando a mi padre, ese hombre que había sido una figura intocable en mi vida. Ahora allí estaba él, en el suelo, la vida desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. El horror y la incredulidad se entrelazaron en mi pecho, un nudo imposible de deshacer. ¡Abuela!, grité, arrodillándome a su lado. La angustia apretaba mi garganta. No podía permitir que la perdiera. Mis recuerdos de infancia se desvanecían y el hombre del arma se acercaba, una sombra amenazante en medio del caos. «No te acerques a ella», ladré, mi voz temblando de la verdad se sentía
sentía como un fuego ardiendo en mi interior. Mi padre estaba en el suelo, su mirada vacía. Isabel no, murmuró, como si intentara recuperar algún tipo de control, pero cada palabra que decía era una estocada más en mi corazón. Esa imagen de él, mi héroe, ahora destruida, se desvanecía. El hombre armado miraba. Su risa era fría, como un depredador. Esto se ha vuelto más complicado de lo que pensábamos, dijo. Su mirada se desvió hacia la ventana y en un instante el horror se amplificó. Un grupo de hombres adentró la habitación como sombras en la penumbra. Eran más de lo que había anticipado. Sus rostros estaban ocultos, pero la amenaza era palpable. «Es una trampa», grité, pero el ruido de la confusión ahogó mi voz. En ese momento vi a Fabio en la esquina. Su mirada era de desesperación. «Isabel, corre», gritó, pero su advertencia se perdió entre el estruendo y entonces lo vi. Mi madre ahí estaba, emergiendo entre la multitud como un espectro del pasado. «¡Mamá!», susurré, el horror helándome la sangre. Su rostro estaba demacrado y el aprecio que había sentido por ella se tornó en desconcierto. Pero el caos no entendía de sentimientos. «Isabel, tenemos que irnos ahora», dijo, tirando de mi brazo con fuerza, pero no podía mover. «¡Detente!», grité mientras los hombres se movían. Una de las sombras, más fuerte, tomó control de la situación. «¿Dónde está el dispositivo? Sabes que necesitas entregarlo». En ese instante, el caos se volvió palpable. Todo lo que conocía comenzó a derrumbarse. «No sé de qué hablas», murmuré, sintiendo que el miedo me consumía. «¿Qué dispositivo?». El hombre armado apretó su agarre sobre mí y sonrió de manera siniestra. «Tienes un papel que jugar, Isabel. Eres más importante en esto de lo que crees». Y en ese momento, un grito desgarrador resonó. Era mi abuela, intentando levantarse, su voz quebrada y llena de angustia. «Isabel, no confíes en ellos», gritó. Mi corazón se detuvo. Su advertencia hizo eco en mí, pero la confusión reinaba. Cada pieza del rompecabezas que pensaba entender se desvanecía. «¿Qué está pasando?». Mis palabras eran un susurro ahogado. Fabio y mi madre se miraron, y en su mirada vi algo más que miedo. Vi traición. «Solo confía en nosotros, Isabel», dijo mi madre, pero el pánico no me dejaba escuchar. El hombre con el arma levantó su voz y como si fuera un comando, el ambiente se heló. «No es solo su padre, todos están involucrados en algo más grande. La verdad está más cerca de ti de lo que piensas». ¿Qué había dicho? Las palabras parecían una bola de nieve, acumulando más y más, transformándose en un monstruo que podía devorarme. Sin tiempo, algo se rompió cerca. Un disparo sonó y el caos estalló a mi alrededor. Un cuerpo se desplomó al suelo. Mi mente se detuvo. Era Fabio. La incredulidad me invadió. «¡Oh! ¡No puede ser!», grité. Y de repente todos los rostros giraron hacia mí. Las sombras que representaban mis seres queridos se convirtieron en figuras aterradoras. Todo lo que creía estaba siendo arrancado de mis manos. Con un grito corrí. El pánico me consumía, pero incluso mientras corría, la pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Qué dispositivo estaban buscando? ¿Qué tan profundo estaba enterrado el secreto? La verdad se escabullía entre mis dedos. El final de esto apenas comenzaba a dibujarse. Ya estaba atrapada en un laberinto de traiciones, secretos y cómplices inesperados. El horror apenas empezaba. Fue entonces cuando el sonido de pasos se intensificó. Una figura emergió entre el caos. Alguien que no había visto antes. Alto, con una chaqueta de cuero negra. Se movía con una seguridad aterradora. «¡Basta!», gritó, y
Todos se detuvieron, como si el tiempo se hubiera congelado. Era como si esa persona tuviera un poder inexplicable sobre la sal. ¿Quién eres tú?, atreví a preguntar, el miedo revertido por una chispa de curiosidad. La figura levantó una mano y, sin perder la compostura, se dirigió a mí. Soy el que ha estado observando y que sabe más de tu familia de lo que imaginas. La verdad se dibujó en su rostro, la crueldad bailando en sus ojos. Isabel, tu padre no solo estaba involucrado en un crimen organizado, él era el líder. Todo esto es un juego para recuperar un tesoro robado que pertenece a nuestra familia. Sus palabras me golpearon como una ola. Mi cabeza giró. ¿Familia mía? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Mi padre no era un criminal. Vas a tener que aprender, Isabel. Tu vida entera ha sido una mentira. Y ahora el tiempo se agota. Este juego apenas ha comenzado. Mis piernas temblaban. Todo lo que creía saber estaba desplomándose a mi alrededor. ¿Un tesoro robado? ¿Un líder del crimen? ¿Dónde quedaba la familia que conocí? Por favor. Mis palabras eran un murmullo, apenas un susurro. Y justo cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor, sentí un disparo de energía. La figura enfrente de mí sonrió. Y lo peor es que tus verdaderos enemigos están más cerca de lo que crees. No es solo el legado de tu padre. Madre tiene un pasado que es aún más oscuro. Confundida, traté de absorber sus palabras. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que pudiera digerir lo que decía, un ruido interrumpió mis pensamientos. La puerta se estrelló contra la pared y otro grupo de hombres irrumpió en la habitación. Nunca había visto a un grupo así. Se movían en perfecta sincronía, como si fueran una sola unidad. De repente, una de las sombras se dirigió a mí y algo en su rostro despertó un recuerdo de otro tiempo. Era como si conociera a esa persona, pero no podía ser a Aarón, el amigo de la infancia que creí haber dejado atrás. Estaba allí y su mirada me decía más de lo que quisiera aceptar. Isabel, tenemos que irnos, es una trampa y nadie a ti es quien dice ser. La confusión se disparó como flechas ardiendo. ¿Qué estaba sucediendo? Las realidades se confluyeron y justo cuando creía tener un control, el suelo bajo mis pies se desestabilizó. Luego vino la revelación chocante. Aarón no era solo un amigo, era un agente encubierto. La traición se cernía sobre mí como una sombra oscura. Tu madre ha estado trabajando con ellos todo este tiempo, dijo Aarón. Su voz era dura. Y ellos no se detendrán hasta obtener lo que buscan. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Todo se volvía denso, psicológico. El sentido de confianza que había tenido en aquellos a mi alrededor se desvanecía. ¿Qué dices? Casi grité, sintiendo un nudo crecer en mi estómago. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando con ellos? Aarón hizo una pausa y en ese instante su expresión cambió. No solo eso, Isabel, tu madre no solo ha estado trabajando con ellos, sino que es parte de esto. Ella llevó a tu padre a esa. Ella es la razón por la que estamos en este lío. Las palabras golpearon mi mente como un martillo. Me tambaleé, el mundo dando vueltas a mi alrededor. No, eso no puede ser verdad, murmuré intentando aferrarme a la creencia de que toda esta locura no era más que un sueño, pero su mirada era firme. Lo es. Y si no nos movemos ahora, no solo perderás a tu padre, sino que será mucho peor. El sonido de pasos resonaba cada vez más cerca. El tiempo se acababa. Sentía que mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos. Aarón estiró su mano. ¡Vamos! ¡Debemos irnos! Pero antes que pudiera tomar su mano, una explosión de voces y sonidos rompió el aire. La figura con la chaqueta de cuero soltó una risa baja. ¿Crees que puedes escapar tan fácil, verdad? Y entonces un grito desgarrador resonó. Fue mi abuela. Caí al suelo. La confusión se apoderó de mí mientras todo se tornaba en caos. Ese grito retumbó en mi alma. Miré a Aarón, a mi madre, a los hombres armados.
¿En quién podía confiar? Cada rostro se tornaba en máscara, cada una más aterradora que la anterior. La verdad estaba ahí, jugando con mis emociones y mi vida. La tormenta apenas comenzaba y yo estaba en el centro, viendo cómo se desenterraban secretos que nunca debieron salir a la luz. No sabía qué iba a pasar, pero una cosa era clara: no había vuelta atrás. La pregunta seguía latente en mi mente. ¿Qué haría ahora? No olvides que todo sucedió en un instante, como un rayo cruzando el cielo. Mi mundo, que parecía seguro y ordenado, se volvió un caos total de un segundo a otro. Mi padre, ese hombre que había sido mi héroe durante toda mi vida, yacía en el suelo, con la vida escapándose de su cuerpo. La incredulidad me llenaba. Un nudo se formaba en mi garganta, mientras el ruido de la confusión me envolvía. ¡Abuela!, grité, arrodillándome junto a ella. Su rostro pálido, lleno de preocupación, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mi pecho apretaba como si un peso insalvable se hubiera sentado sobre mí. Las sombras a mi alrededor, hombres armados y miradas aterradoras, atestiguaban la locura de la situación. «Isabel, corre». La voz de Fabio resonaba en la confusión, pero yo no podía moverme. La incertidumbre me paralizaba. «No te acerques a mi abuela», ladré al hombre armado que se acercaba, sus ojos fríos como el acero, buscando algo en mí, quizás una debilidad. Y luego, de pronto, un grito desgarrador. Mi abuela cayó y todo se detuvo. El tiempo pareció pararse en el aire. Miré a mi madre en medio de la multitud. Su rostro mostraba miedo, pero también culpa. Era como si cada fragmento de confianza que había tenido en ella se desmoronara en un instante. «Isabel, ven aquí», gritó mi madre, intentando arrastrarme con ella, pero algo se rompió en mí. «No quiero ir, quiero entender qué está pasando». La rabia y el dolor se entrelazaban en mi voz, mientras el caos estallaba a mi alrededor. Entonces Aarón apareció. «Es una trampa, Isabel. Ella está trabajando con ellos. Debemos salir de aquí ahora». Su voz temblaba, cargada con una urgencia incontrolable. Miré a mi madre, busqué respuestas en su mirada, pero en su expresión solo había tensión. La verdad me golpeó como un huracán. Fue en aquel instante que decidí que no volvería a ser una víctima. Al ver a mi abuela en el suelo, un rayo de determinación se encendió en mí. «No voy a dejar que esto termine así», grité. Con un movimiento rápido, empujé al hombre armado que me sujetaba, rompí su agarre y corrí hacia mi abuela. «Isabel, ven». La súplica de Aarón resonó a mi espalda. Cuando cada parte de quería rendirse, sentí su mano alcanzándome, tirando de mí hacia la salida. Juntos nos movimos a través del ruido y la confusión. Una luz brilló por la puerta abierta, iluminando el caos que dejábamos atrás. El sonido de sirenas se acercaba y una pequeña chispa de esperanza me atravesó. La verdad, aunque dolorosa, ya había comenzado a ser parte de mí. Mis pasos resonaban con cada verdad revelada, cada mentira que derribaba. El camino hacia la salida estaba sembrado de sombras y ecos del pasado. Sabía que estaban cerca, que esos hombres no se detendrían fácilmente, pero había algo diferente en mí ahora. Había decidido que costara lo que costara, encontraría respuestas y protegería a quienes amaba. Al salir a la calle, mi corazón palpitaba con fuerza. Entre el estruendo alcancé a ver a mi abuela siendo atendida. «No dejes que se quede en el pasado», susurré para mí misma. Las palabras de Aarón resonaban. «Podemos confiar en nada». Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, las sirenas urulaban a lo lejos y supe que no todo había terminado. La verdad aún necesitaba salir a la superficie y había caminos por recorrer. Miré a Aarón y supe que esta historia apenas
apenas comenzaba. Después de todo, este juego de sombras todavía tenía mucho que revelar. No olvides suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aprieta ya el botón me gusta. Alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más, que solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.